Bueno, compañeras, compañeros, vamos a hacer un último intento con el enorme poeta que nos visita hoy, que es Alejandro Cesario. Vamos a ver si logramos conectarnos. Y si no, bueno, reprogramaremos la charla. Esperemos que no. La tercera es la vencida, dicen. Así que vamos a intentarlo una vez más. Ahí voy a ir a invitarlo. Ahí me figura que estás invitado, Alejandro. Ahí me figura que estás y te tiene que aparecer el cartelito a vos ahí abajo, que dice aceptar invitación. Para a ver qué pasa. Vamos, que la tecnología se ponga a nuestro favor. Ahí me la rechazó. Ahí volví a invitarte, porque me la había rechazado. Ahí me la aceptó. Bueno, mientras tanto, mientras tratamos de... Alejandro Cesario no puede unirse, me dice. Qué macana, qué pena tan grande. Ahí te volví a invitar. Bueno, mientras tanto les voy comentando. Hola, ¿estás ahí? Hola. Hola, aparecí. Qué Bueno, alegría. Alejandro, te veo perfecto. Buah, buenísimo, Te se escucho pudo muy lograr. bien. Bueno, voy a poner los auriculares. Sí, Qué hermoso. Bueno, qué alegría tan grande. Sí, así igualmente, es, ¿eh? un gustazo, pero la tecnología tiene estas cosas, ¿viste? Y sí, sí, Es sí. piola, pero a veces, no sé, las conexiones. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, fue una alegría, porque llovían corazoncitos, había expectativa Sí, de poder gracias. escucharte, así que bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a este espacio de literatura en vivo, acá con el poeta Alejandro Cesario. Voy a presentarlo como se merece, nacido en Buenos Aires, en 1967 publicó Esas miradas tristes, un viaje por la Patagonia, una novela del 2006, y luego una cantidad tremenda de poemarios, El humo de la chimenea del 2009, Fragor de las borrascas en el 2011, Ciervo negro en el 2012, Estación de Chapas en el 2013, Ediciones del DOC, La última sombra 2015, casi un libro por año, Alejandro. El bruto muro de la casa propia 2018, Tomada que no canta del 2020, Ediciones La Yunta. Una hilacha en lo real 2022, mención de honor 2021-22 por la SEP, Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires. Ediciones Cartografías Río Cuarto y La Tersura del Silencio del 2025, ediciones de todos los mares. Integró varias antologías, pero creo que dirige, esto es muy importante, dirige junto a Roberto Rachela y Daniel Riquelme, ediciones
de la Yunta, otro poeta muy querido, eh, Daniel Riquelme. Así que te damos la bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, el agradecido soy yo, Ciela, muchísimas gracias también a Ricardo por la invitación, que con toda generosidad Ricardo siempre me convoca, me invita, bueno, estoy muy agradecido y muy contento de estar Qué acá. bueno, qué bueno. Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Bueno, Alejandro, como te decía, cuando hicimos nuestro primer contacto, esto no es una entrevista porque no soy una periodista, sino que soy una colega, soy una compañera, eh, y bueno, abierta a la escucha de las poetas y nuestros poetas argentinos y argentinas. Y con mucha curiosidad, porque estuve leyendo tu poesía y realmente quedé muy conmovida. Entonces, Muchas gracias. creo que va a ser muy hermoso poder hacer un recorrido por algunas obras y en estos 45 minutos que tenemos de vivo de Instagram, porque siempre tratamos de que sea un poquito menos porque a la hora se corta abruptamente y la Claro, claro. pasión que nos caracteriza Sí, queda feo, ¿viste? hace que de pronto Sí, sigamos y se corta y es feo. Entonces voy un poco midiendo los tiempos para que eso no nos suceda y no perder la calidez y el fluir de la lectura. Para empezar, bueno, lo que mayormente a todas las compañeras y compañeras les gusta saber, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste a escribir? Mirá, empecé por curiosidad, uno, digamos, garabateaba, le interesaba la lectura, escribir algunas cositas. En el colegio secundario, yo tuve Ah, la suerte de tener un profesor de literatura en el colegio, Fernando Sorrentino, que es un gran cuentista argentino claro, claro. y un gran recopilador también de antologías de cuento en siglo XXI. Y él a los que, digamos, de alguna manera lo veía un poquito más interesado que el resto, ¿no? Donde les prestábamos atención, donde tal vez lo que él nos daba de leer éramos, si no era el único, era casi el único que lo leía y se lo comentaba a los compañeros como para que puedan aprobar la materia, ¿no? Claro, claro, Y creo que Fernando notó ese interés en mí, entonces me empezó a dar otros textos, me empezó a dar, a conocer poetas surrealistas, poetas franceses, poetas de acá, me daba cosas de Borges, bueno, ciertas cosas que no estaban, digamos, en el currículum, que quizá claro. en el Ah, abordaje de la materia en sí, ¿no? claro, claro, Y yo creo que ahí fue un gran despertar, ¿no? Porque, digamos, él me fue introduciendo en todo eso y le iba mostrando algunas cosas. Después ya, a medida que me fui contactando con otros escritores, otros poetas, y uno empezó a mostrar sus cosas hasta que, bueno, después alguien le dijo también, dale, publicá y bueno, uno se animó a publicar, claro. ¿no? Claro, si siempre hay un docente que es clave en la vida, ¿no? Que es aquel que ve el don, que ve la cualidad, Y, que ve viste, la inclinación, ¿no? yo creo que sí, es importantísimo. Siempre digo, ¿no? Sí. En toda aula hay de todo ahí, ¿no? Y ahí va a salir Mm, un presidente, una presidenta, un ministro, un mm. jugador de fútbol, un médico, todo está en las aulas, ¿no? Totalmente, la Es importancia decir, de los está todo, es la maestros. base. La base de un país, de todo, está en las aulas. La gran esperanza está ahí. Y eso es lo que hay que potenciar, ¿no? Y bueno, Y a lo que veces uno tenemos se que topa defender, ¿no? Y lo que tenemos que defender, totalmente. nuestra Ahí está educación todo. pública, nuestra educación Es pública. que ahí está todo. En las aulas está todo, ¿viste? Entonces, los docentes, bueno, nada, a veces descubren y ven que hay algunos con un interés por una cosa, por la otra. Después, ¿viste? Bueno, la vida va llevando, va haciendo un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo en ese rol como un rol fundamental, fundamental. Totalmente, totalmente. ¿Y empezaste por la narrativa o empezaste por la poesía? ¿Cómo fue el camino en la Más o menos, literatura?
publiqué una novela, en verdad es una novela, son dos novelas en una, es un viaje Ujú, que hice por el sur, recorriendo la Patagonia hace muchos años, y iba escribiendo distintas crónicas, pero ya ahí pongo también algunas poesías, es decir, es ujú, como que di un comienzo, ¿no? Si bien abordaba por el mm, lado de la narrativa, pero eso también me animó de alguna manera a ver que sí, era como para animarme a escribir poesía, ¿no? claro. Tal vez otros escritores me dijeron, sí, sí, por ahí, bueno, y uno se va animando y toma confianza, siempre uno necesita, creo, la palmada, ¿no? La espalda de que alguien diga, Es dale, por vamos por ahí, acá, ¿no? por Vamos, ahí, es por ¿viste? ahí, claro. Ese es otro rol también que me parece muy importante en este caso, ¿no? De poetas, uno puede decir más grandes, más consagrados, que uno le llevaba las cosas, Mm, actualmente, ¿no? Uno se las muestra y bueno, le dan a uno un parecer, donde uno sabe dónde está parado, ¿no? totalmente, totalmente. Y para vos, digo, ya sabemos que la poesía es indefinible, ¿no? Pero es hermoso, me encanta escuchar de cada poeta su propio acercamiento, ¿no? A qué es la poesía. Mira, la poesía para mí es el lenguaje y la palabra. Para mí no hay otra cosa primordialmente que esas dos cuestiones. Ujú, Desde ahí hay que trabajar todo. Por supuesto que está el cómo, ¿no? Es decir, claro, uno puede escribir, eh, el poeta Raúl Gustavo Aguirre siempre decía, ¿no? Que uno podía escribir sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema. El tema está en el cómo, ¿no? Y ahí está, claro, eh, cuando uno dice, bueno, esto me parece una poesía o no me parece claro, poesía, ¿no? Que es muy claro, difícil uno determinar, no eso es poesía, pero claro, sí, claro. sí me parece que va por ahí, por el cómo. Y en el cómo está, el abordaje de la palabra Claro. y la lengua, el lenguaje, ¿no? Me parece que esas dos cuestiones son fundamentales. Sí, sí, y la palabra en todas desde todas las miríadas de lo que significa la palabra, sea el concepto, los sentidos, la poesía abarca todo tipo de expresión. Sí, Mm, lo primero que, digamos, que para mí es lo primordial, una de las cosas en la poesía y en la vida es el mirar. La el poesía mirar, claro, nace cuando uno mira. claro, Mira al otro, mira un río, mira un mar, mira una montaña, mira lo que sea. En el mirar claro, está la cuestión. Si no hay claro, un mirar, es como la diferencia entre escuchar y oír. Bueno, si claro, no hay poesía. En el claro, mirar nace la poesía, o nace el poema, ¿no? Digamos. claro, claro, Después, después está todo lo demás, pero nace ahí. sí. Alejandro, Roberto Jorros decía que la poesía es una ventana para ver, ¿no? Y me parece tan hermoso. Es Claro. lo que vos estás diciendo, es lo que vos estás Sí, diciendo. sí, sí, Y con qué otras mira, palabras, pero sí. qué mira Alejandro Cesario, ¿no? Porque desde el leerte, bueno, hay una inmensa preocupación por lo social y una ocupación en lo social. Bueno, hay una intemperie que está expuesta eh, y hay una brevedad en tus poemas que es conmovedora. Bueno, te agradezco. Mm, Sí, los primeros libros de poemas eran poemas más largos, después me ujú, fui, no sé si dando cuenta, me fue gustando, mm, lo fui como puliendo la poesía. Hoy entiendo que mm, menos es más. A veces ujú. menos versos suman más que más versos. Así es. Me gusta la poesía en sí, que en pocos versos puede expresar muchas cosas. Me Ujú, parece que no es fácil abordarlo y me gusta ese desafío. Y después sí, está la mirada del amor, desde lo social, de justicia, desde un deseo, desde una imaginación, ¿no? Uno escribe con lo que ve y lo que ve es lo que ve cuando sale a caminar, cuando sale no sé, a un paisaje a verlo o está leyendo, ¿no? Cuando uno lee, también está, de alguna manera ve.
y en ese ver quizás hay una imagen que le trae a uno cosas que lo llevan y lo derivan a vaya a saber mm, dónde, y mm, ahí puede surgir el intento de un poema, ¿no? mm, Por ahí va son diversas las cuestiones, las aristas que mm. yo intento abordar, que no es que me las planteo, simplemente las veo cuando salgo a la calle a hacer algo, lo que sea, ¿no? O Claro. cuando uno viaja, o cuando leo, o cuando Es veo una decir, película. claro, es decir, la poesía está en todos lados, Es que está en todos está en lados. todos lados. Lamborghini decía, una vez le preguntaron dónde estaba la poesía, dijo, y puede estar en la Mm. verdulería, dijo. Claro, claro. Porque es cierto, puede estar ahí, ¿no? Puede estar ahí. Totalmente. En Claro, cualquier lado claro. uno se topa, una frase de alguien Sí, dispara algo. Y sí, sí, sí. Y hay algo que mencionaste que me parece muy importante de sobresaltar, que es esto de la imaginación, ¿no? Y la imaginación se entrena. mira, no, posiblemente se entrene. Yo Ujú, no sé si uno lo hace como un entrenamiento, pero supongo que sí, es como un poco mm, afilar la mano, ¿viste? Aquellos que hacen muchas reseñas, por ejemplo, de libros, a veces tienen la muñeca mucho más afilada, se dice, ¿no? Esas cosas, y está bien, es así, porque se va naturalizando con ese lenguaje, con ese mirar, con esa atención. Este, no sé si se entrena, pero sí, a medida que uno está más predispuesto, por ejemplo, la lectura, ¿no? En la lectura, si uno lee, yo todos los días no escribo, porque no tengo que escribir todos los días, en el sentido que no encuentro tema para escribir todos los días, pero sí ujú. leo todos los Y días leo leer es, poesía. Borges decía, ¿no? Y, Que leer es escribir. Y leer es escribir porque de ahí puede surgir Claro. algo. Yo los libros los marco, como que los trabajo, ¿no? Con un lápiz, este, siempre lo Mm, tengo a mano y lo voy trabajando los libros, un poema, mm, lo doy vuelta, que me gustó, me atrapó un verso, una palabra y ya rescato eso. Entonces ahí empieza a surgir una imaginación que quizá puede ser que esté trabajada en cuanto a uno lo lleva esto constantemente. No es que uno se lo claro, propone, ¿no? Como un entrenamiento, pero seguramente claro. puede haber algo de eso, claro. Totalmente, totalmente. Y ese imaginario sobre las cosas que vemos, ¿no? Que nos van como despertando, porque yo creo que es como un despertador, ¿no? Tener esa mirada abierta, promueve una visión del mundo diferente. eh, ¿Te parece a vos que Y la poesía es importante leer yo por creo que es un... fundamental. Yo creo que no solo leer es importante, bueno, creo que es fundamental para los que intentamos escribir algún poema, Claro, pero creo que para todo el mundo. claro Yo que creo que sí. el mundo podría ir por otra senda, otra sensibilidad, Sí, sí. digamos, poder domar algunas bestias si Mm, pudieran leer. Me parece que la lectura sí, es una calma y porque te genera un mundo, ¿no? La lectura te lleva a otro mundo, claro, hasta claro, claro. llevarlo en las marginalidades profundas, que por supuesto si no tienen para comer no van a leer, pero si pudieran leer, ¿no? Si pudiesen leer, es otro mundo el que se están generando en ese momento del que su propia realidad, ¿no? Porque la Qué lectura es bello, eso, te transporta a otro mundo, ¿no? qué bello, qué bello, qué bello lo que decís. Y yo estuve leyendo ahí en los últimos libros tuyos esto de que en pocas palabras manifestás muchas ideas, manifestás muchas ideas. Entonces, frente a un presente de un país, ¿no? Que está atravesado por tanta crueldad, tanta indiferencia y desprecio a la cultura. eh, eh, Totalmente, sí, sí, hay, bueno, Creo que escribir es urgente, ¿no? sí, no, no, a ver, escribir es urgente y eso va a estar. Yo creo que
es muy importante que se vuelva a leer, ¿viste? A leer, me parece, porque Claro, claro. escribir vamos a escribir algunos, ¿no? De lo que, qué sé yo, nos Ujú. gusta escribir, Sí, pero quizás a alguno no le gusta escribir, no le interesa, y está bien que claro, así claro, sea, claro. pero sí, sí leer, porque el Sí, leer sí, es lo que lo va a salvar, es lo que es claro, la leer. posibilidad, es la posibilidad real que tiene, y no es tan difícil, de generar otro lugar, otro mundo, no Claro, claro, salir de esa realidad que claro. asfixia por momentos, y Mm, bueno, viajar, ¿no? mm, De alguna mm, mm. manera. Sí, y encontrar motivaciones, Claro, encontrar una motivación. por ejemplo, se ve muy claro cuando uno lee novelas o relatos de viaje. Muchas veces uno Claro, viaja con esa claro, gente. claro, Y en verdad uno está claro. acá, está en sus cosas cotidianas, está re lejos de estar en tal lugar, pero sin embargo uno viaja por esos lugares. Totalmente, totalmente. Hay una palabra que en este momento a mí me resuena mucho, que es el entusiasmo, ¿no? Justamente por la falta de entusiasmo que hay muchas veces, eh, porque uno se desalienta, ¿no? Cuando está trabajando Y en cuestiones culturales. Entonces, bueno, esta palabra, entusiasmar, tan hermosa, ¿no? Que nos llega a conmover y que la podemos también encontrar en la lectura, ¿no? Me parece que ese entusiasmo, porque por ahí estás caído, ¿no? Una compañera, un compañero está caído, que yo de repente le das un libro para que lea o una frase que vuelve a provocar el entusiasmo. Un poema puede pero volver a provocar el entusiasmo. Pero claro que sí, claro. Primero Mm. que la lectura te cobija, te alberga y te hace ver que no estás ¡Eh! solo. No estás ¡Qué solo. hermoso! No estás solo. Vos estás leyendo, estás metido en ese texto, estás con el autor, estás recreando su texto, ¡Qué hermoso! lo podés compartir con otros. Viste que las miradas Claro. siempre de un mismo texto Sí, son sí, sí, sí. Sí, muy sí, sí, distintas. sí, Se sí. nos escapa, uno lee cuando comparte un texto con alguien, uno se enriquece en los dos, ¿no? O los tres o los cuatro, los que lo Claro, compartan, porque uno dice, yo no claro, vi eso, no lo leí eso, ¿cómo interpreta eso? claro, Y el otro quizás dice, yo no vi eso que vos estás aportando. Bueno, sí, claro. la lectura es un mundo Sí, maravilloso que hay que no sé, abordarlo nuevamente o un poco más masivamente, claro. de otra forma, ¿no? De otra forma, evidentemente, ¿no? Es hermoso lo que decís, esto de que nos hace sentir menos solos, la lectura como cobijo, me parece precioso. Pues sabés que un poco este espacio nace por iniciativa de Ricardo Rojas Airala, el secretario de Cultura de ADEF, y Adriana Carricar, y con el propósito de que sea un taller de lectura. O sea que al principio fue un taller de lectura con invitados especiales, y yo como soy performer también tomaba algún texto y lo performeaba frente a la gente, pero vino la pandemia. Y entonces apareció esta instancia del vivo de Instagram y fue impresionante lo que pasó, por eso lo sostuvimos en el tiempo, Sí, sí. porque mucha gente empezó a leer a poetas y a escritores, autores, autoras que no conocía, y empieza a conectarse, y empieza a preguntar, y empieza bueno, esto, empieza a sentirse menos solo. Sí, circulaban los PDF, ¿te acordás que te Claro, pedían que mandaste tal claro, libro, el otro? Y bueno, era un refugio, era un refugio. claro, claro. Así que bueno, por eso aunque no pudimos hacerlo presencial, igual siempre lo transmitimos por Instagram. De cualquier modo lo transmitimos por Instagram por esta cuestión que vos mencionás, del cobijo que ya se generó en el sitio de ADEF, del vivo de lectura, del vivo de escucha, ¿no? Y aparte, me parece muy interesante eso, viste, que ha dejado en sí, sí, algunas cosas, no, por supuesto que no fueron buenas, pero esto, la tecnología usándolo y que quede registrado, y que quede, y que la gente lo pueda escuchar la- cuando quiera, me parece buenísimo, exactamente, exactamente, porque buenísimo. en diferido lo escucha mucha gente, porque después se Pero sube claro, al canal de YouTube. exacto, claro.
claro, Entonces eso favorece muchísimo. Bueno, yo te totalmente. invitaría a que empecemos a leer. Bueno, Yo acá tengo tengo la tersura del silencio interior, sí. eh, pero lo que vos quieras. Bueno, mira, ¿Por dónde te gustaría empezar? leo un poema más antiguo, un poema de Dale, dale, un libro llamado La Última Sombra, y después voy a un dale. hilacha en lo real y después La Tersura del Silencio. Leo un Me poemita encanta. cortito. Dale, me encanta, dale. Este poema dice, Cementerio. Ujú. En el sigilo convulso, la urdimbre trémula del dolor. Papá le dejó flores al abuelo y en voz bajita me dijo, acá respiro mejor. Wow. Entonces, Que bueno, ahora vamos a leer, hablábamos de imágenes, ¿no? Qué imagen tan poderosa y que nos provoca y se multiplica en quien lo escucha. claro, bueno, una imagen que surgió de una frase que me han dicho y que ahí la llevé a la historia de mi padre cuando me llevaba al Ah, cementerio de chico. mirá, Por eso digo, la poesía está en todos lados, ¿no? qué maravilla. Surge, ¿no? Claro, 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 hermoso. Bueno, este libro de Un hilacha en lo real, tiene algunos poemas. Vos me decís cuándo, corto de leer, ¿eh? ¿No? Adelante, adelante, estamos para escucharte. Labrador. Sí. De regreso a la barraca, chupa las vainas de algarrobo maduras Mm, y escupe el resto fibroso. Queda un amparo, el asilo del abrazo. wow. El abrazo como asilo, qué bello. Como asilo, así es. Mm. Cuánto lo necesitamos? Eh, Así es, mucho. Tucumano. En campiña galesa, sobado al sudor, sumido al vesperal dominio, manduca el chusco de la desdicha y al encumbrar sus párpados, plañe la lejanía. Wow. Qué imagen tan poderosa, qué imágenes tan poderosas. Dibujo. Dibujo. Asperja sobre el lienzo, irriga de aljófar a la muerte, Mm, y la bruma guedeja de Yayita termina. mm. De changa en changa. Misionero en el conurbano, asadón hendido en el légamo, la jícara servida, añora su acuyá natal. Mm. Titiritero, con fulgor y con palabras, un hilacha en lo real y otra en la brisna magia. Una hilacha en lo real. Qué De ahí surge el hermosa. título del libro. Siempre los títulos Claro. los saco de adentro, ¿no? De algún poema, de adentro. Sí, de adentro. Lo saco de adentro. Qué bueno. Qué metáfora. Va a haber otro. eh, Sin mirada. Ujú. Pellejo sajado, cascaria sobre la ropa, cuenco con tapioca, oteada urpila, morriña de desahucio, tinto que solaza. Hermoso. Milagro, cercano de los raíles y las malezas, tibito arrapiezo se estea sobre el vitre, mueca alborosa, aspaviento milagroso, lagrima se convierte en pan. Semáforo, canturrea una baguala,
estira su enjuto bracito, depreca una limosna. Algunos le dan, pero nadie le fisga los ojos. Mm, mm. A ver, otro. Este está dedicado a mis hijos. Y el poema Mm. se titula Tris. En la calecita, los dos, sus frescas carcajadas y esa trisca de tea alborosa arropan eternidad. Uf. Estos son 3 versos, que es muy. Yo, como vivo en el conurbano, lo titulé Conurbano y puse En qué parte del conurbano vivís, Alejandro? Carapachay. En Carapachay. Ok. Yo Ahí estoy Munro, un poquito más al oeste, Munro. ¿Vos por dónde en estás? Ituzaingó. Ah, bueno, somos Mm, del conurbano. Entonces, en 3 versos escribí sí. con zapa y guadaña, descalzo y de timbre en timbre. Rezo, ora el guaraní en el cementerio. Padrecito mío, hoy es domingo, no hay que arrear, haceme un lugar a tu lado. Wow. Y este es un poema también de 3 versos, lo llamé Aún, que tiene un epígrafe de Víspera de Reyes, 5 de enero, Mm. y dice, vive solo, y acomodó los patucos, esperando la epifanía. Mm. Y ahora, si querés, sigo leyendo de La tersura del Sí, silencio, del último libro, que te lo pasé. sí, sí. Colonia Nueva Esperanza. Ahí, en el vertedero del barrio, donde lo humano perece y se troncha la ilusión. Ahí, cerquita de la cava, cebando mate, el mencho y la menchita carcajean. Me gustaría leer Abuelita. ¿Puedo? Sí, sí, léelo vos, claro, dale. Aunada al portillo, testa abatida sobre el hombro. Ni una palabra. Sí. Es hermoso. Siga, siga nomás. Bueno, esperanza. Hoy hablábamos de los colegios, de esperanza. Mm. Chinitilla huérfana, silabario sobre la mesada, solita pringa el pan en su escudilla, solita perja la mata de albahaca y va a la escuela. Y va a la escuela. A ver, Alijita, antes del yugo, en el sigilo de la mañana, dejó un manojo de preces sobre el ataúd albo. Allende esbozó una triza de febeo y una lonja de cielo azulino. Mm. Por las noches, anejo al violín de los grillos, atizó el blandón y se aupó por la gira hasta el firmamento para almacigar y encenderle la tea. Qué lindo. Desterrado, lejos de mi andacollo, de sus callecitas de légamo, prietas, sajadas por el céfiro, de la capillita del tonsurado curita, de esa manceba del río y del cementerio viejo, donde oraba y chachareaba con mi tatita.
al alba. Mientras fisga, le pregunta a la hijita al padre, ¿es la escarcha lo que humedece esas flores que ornan el crismón? No, le respondió sollozo, sino mi planir. Mm. Emoción, esa lágrima taciturna que no afluye, la que afiligrama la congoja, escurre como un río recóndito que apenas aflora en el chaflán de la mirada del arrapiezo. Enseñanza, en la tregua del yugo ímprobo, girando el espetón le dijo, agarre el tabardo de lana, los pespuntes y urda su propio capizayo, mi negrita. Efluvio, el olor de las hogazas reverberó lo que está no estando. Mm. Domingo sin pesca, inquiere, congrega las flores caídas, yergue, estriega la cruz, lo acompaña la yema de una reminiscencia y sigue. Mm. A cualquier hora, con su carita Zumbel inquiere, escudriña, visqueando en el pábilo de la luz, algo que le sirva para sostener la ígnara ausencia de su padre. Oración. Ni padeces, ni halles, ni juegas, ni nada de nada, pero filteas siempre entre mi cavilar. Wow. País. Viven, cabriolan, guindan, huelgan, duermen. Simplemente no tienen lar. Solo una loneta dosel como techumbre. Y cuando pluvia, pluvia lidondamente. Mm. Carta de un peruano en la Patagonia. Estoy así, al desnudo, recién amanecido y aterido de angustia, sin siquiera el churrado con miradas ñustas, urdidos por sus manitas, madrecita india. Mm. En el desamparo, calle sin topónimo, chabola sin guarismo, padre fenecío, madrecita mancebada en lupanar, sin bellaco, lustra los botines, lonja de sol en la mano. Peón viudo, ya no habita el palique y la mudez flagela, no por ser sigilo, sino por haberse trocado en mutismo el buío. Mm. Credo está dedicado a mi abuela, que Ah. siempre aparece. Ujú. De nuevo, en la tolbonera noche, tu sureo sobre el cojín apresta sosiego. Mm. Victoria, en las noches, en su chozo sobre el jergón, en silencio, venciendo los nones, logra lo que le fue negado y con frugalidad sonríe. Mm. 8 anitos,
Bolita trasvuela junto a otras aves, se fuman por la cordillera, como mi apá, no los entreveo más, espetó la chinita. Contemplación. Lo sé y, sin embargo, elogiar este río me calma, a pesar de la abismática soleá que ha enconado. Fainera Anteca, nació bebiendo del aguaje, creció macerando el chupín, pervivió en las vendejas, espichó cantando el peán, así todo cimentó su reino. Mina 5, Unión 9, Río Turbio. Lejos del norte, 2, 3 cimarrones, mortecina luz austral, sin ver el cielo, pían a Santa Bárbara, hayan deidades de amparo. Sin embargo, dedicado a mi padre, pese a la elisión de nuestro tiempo, cada vez que camino por el parque, imagino que jugamos. Wow, wow. Monodia bajo el sol, matrona, junto al cenceño duraznero de vereda, en el segundo día en noviembre. Ahí nomás, no tan en lo hondo, escucha su jipio, el extrañamiento sofoca y huele. Bueno, leí bastante, no sé, vos me dirás. Gracias. Gracias por este recital impresionante que nos regalaste en esta tarde, que por lo menos por acá asoma penitas, un rayito de sol, pero lo soleaste del todo. Bueno, muchas gracias. Por Y, acá está todo oscuro, feo, viste el día. Está mirá, muy apagado. y nos, Así nos que un paseaste placer. por una galería de personajes, de seres indefensos, pero con mucha belleza, con mucho destello, con mucha luz. Bueno, Ponés muchas luz gracias. a esa indefensión, a ese desamparo, a esa Eh, intemperie, le ponés es que muchísima luz. está bueno, siempre me parece que aquellos que quizás tengan menos voz, de alguna Ujú. manera se le pueda dar, ¿no? Un poco de voz. Claro, claro. Alejandra, me gustaría que los compañeros y las compañeras se queden con esa frase tuya, ¿no? Con esto último que acabas de decir, que aquellos que menos tienen, ¿querés repetirlo? Que aquellos que no tienen voz, que tienen menos voz, se la podamos dar, aunque sea Se un la poco, ¿no? podamos Pero se la dar, podamos dar. se la podamos Mm. dar. Bueno, acá miren qué propósito, ¿no? Para este espacio, qué propósito para un poeta y para nosotros, lectores, escuchas de poesía, Es de una gran, literatura, es la gran lucha de la injusticia, ¿no? claro, Eh, digamos, ¿no? No, ya ni siquiera la pobreza, sino la injusticia, ¿viste? Me parece que la injusticia, el no tener voz y hay gente que no tiene voz, evidentemente, ¿no? claro, Entonces yo digo, totalmente, la verdadera mirada hacia el otro, hacia las cosas, me parece que bueno, es eso, ¿no? Poder darle totalmente. una verdadera voz a aquel que no Así la tiene es, y uno, bueno, así es, eh, así es. Bueno, Alejandro, es una bendición tu poesía muchísimas y, gracias. y te agradezco una vez más que hayas aceptado estar en este espacio. Ojalá que nos podamos encontrar en algún momento en el Centro Ojalá, Cultural, sí, y que podamos darnos un abrazo de manera presencial.
Eh, Totalmente será así, espero que así sea. Yo quiero agradecerte profundamente por tu lectura, por tu invitación, como también la de Ricardo, que siempre tan gentil me convoca. Y fue y un sí, agradecido y un afortunado, así que sumamente gracias. los afortunados Gracias. somos nosotros de escucharte. Busquen, ¿querés comentar un poquito cómo conseguir tus libros antes de Bueno, despedirnos? los libros, uno en la edición en la Junta, pueden escribir en la editorial, Ahí va. edición en la Junta @gmail.com, si no mi mail Mm, personal, ahí va, alecesario@yahoo.com.ar. ahí Y los va, libros están en Librería Norte están, y si no me escriben al correo, por Facebook me buscan, ahí y va. bueno, me escriben y ahí están los libros. ¿Eh? Bueno, Ya sea en PDF. ahí tienen todas las posibilidades, y bueno, y también el vivo va a quedar grabado en el canal de YouTube para que puedan escuchar una y otra vez, porque con la poesía pasa como con los cuentos cuando éramos niños, niñas, ¿no? Que nos gustaba, que ese cuento que nos gustaba tanto, volver a escucharlo una vez y otra vez y otra vez. Con la poesía Ah, pasa ah, un poco eso, así que sí, bueno, sí, claro. quedan ahí en el canal de YouTube para que puedan volver a disfrutar la lectura, este recital que nos regaló Alejandro Cesario. Muchísimas Bueno, gracias, Alejandro, por esta Ciela, comunicación. muchas Bueno, gracias gracias. Ricardo Rojas Airala, que propicia este espacio, que hace posible todo esto. Y un beso grande también a Adriana Carricar y a todos los compañeros y compañeras que van a escuchar en diferido. Bueno, muchas gracias y que viva la Gracias. Hasta poesía. luego. Que viva la poesía. Gracias.